你们好吗？欢迎大家。Sean bienvenidos a este nuevo video del canal Chino para Todos. En este nuevo video se complementa la explicación del video anterior acerca de los tonos del chino mandarín. Y es que el tema de la entonación, como parte fundamental de la fonética del chino, requiere nuestra especial atención. Los tonos del chino no son una cuestión de menor importancia. Como lo comentamos en el video anterior, si no entonamos correctamente, no se entenderá la idea que queremos transmitir. Queremos hacer mucho énfasis en este punto, ya que es común que el estudiante de chino, en principio, reste importancia a los tonos de las palabras. Frases como, ya me sé ese vocabulario nuevo, solo me faltan los tonos, son relativamente comunes entre los alumnos que recién empiezan a estudiar chino. Lo cierto es que si no conocemos o recordamos la entonación de una palabra, realmente no la sabemos, pues la entonación es una parte fundamental de ella. Podemos establecer una comparación con lo que sucede con la ortografía del español, en particular con el uso de los acentos gráficos, pues no es raro que al principio los estudiantes hispanoparlantes de chino identifiquen a los tonos del pinyin como los acentos del chino. Mucha gente en español, incluso estudiantes universitarios, llegan a restarle importancia a la correcta acentuación de las palabras en español. Y esto es un grave error, pues en español un solo acento puede cambiar el sentido de lo que se dice. Ahora imaginemos qué puede pasar en chino, en donde prácticamente cada sílaba tiene su acento o tono. Si ya es bastante reprobable no usar correctamente el acento gráfico en español, y especialmente para un estudiante universitario, mucho peor sería ignorar la importancia de los tonos en el chino. Bien, pues habiendo remarcado la importancia de los tonos, veamos qué más debemos saber sobre ellos. Y es que, así como en nuestro estudio de las consonantes y vocales, tuvimos que establecer algunas reglas para su correcta articulación, también hay algunas reglas que hay que conocer para el uso correcto de los tonos. En primer lugar, hay que aclarar que el tono en cada sílaba se debe colocar sobre la vocal individual más fuerte de dicha sílaba. Aclaramos esto porque en la mayoría de los ejemplos del video anterior se utiliza una sílaba con una vocal individual, es decir, una vocal simple. La sílaba ma llevará el tono siempre sobre la a, porque esta es la única vocal individual. Pero, por ejemplo, la sílaba nai tiene una vocal compuesta por dos vocales individuales, por lo que hay que definir en cuál de ellas, en la a o en la i, se deberá de colocar el tono porque sea la vocal más fuerte. A continuación, veamos una lista en donde se indica el orden de fuerza relativa de cada vocal. Podemos ver que la A es la vocal más fuerte, por lo que si la sílaba tiene una A, será esta la que lleve el tono. La segunda es la O, por lo que si en la sílaba no hay A, pero hay letra O, será la O la que se quede con el tono. Así sucesivamente le sigue la E, luego tenemos un empate entre la I y la U, para finalmente terminar con la vocal más débil, es decir, la U. Cabe mencionar que en caso de que en alguna sílaba aparezcan la I y la U y no haya otra vocal más fuerte, el empate entre ellas se resolverá por la posición que ocupen en la sílaba. La que ocupe la posición final será la que se quede con el tono. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Mai, chao, lou, guo, lei, jie, jue, dui, diu, jiu, nue, lue, nu, lü. Otro aspecto de los tonos que debemos conocer es la tendencia de algunos de ellos a cambiar. Es decir, hay palabras que originalmente presentan un tono, pero este pudiera modificarse y deberá entonces pronunciarse como un tono diferente. Es decir, es algo muy similar a lo que sucede con las vocales, que parecían escribirse algunas de ellas de una manera y se terminan pronunciando de otra. Esto pudiera parecer muy complicado, pero afortunadamente casi todos estos cambios se rigen por unas pocas reglas que podemos aprender. En principio podemos clasificar los cambios de tono en dos tipos. Número 1, los cambios de tono que solo se manifiestan al pronunciarse las sílabas. Y número 2,
los cambios de tono que podemos ajustar desde la escritura del pinyin. Analicemos primero los cambios de tono del tipo 1. En estos casos vamos a ver sobre las sílabas en pinyin un determinado tono, pero al leer o pronunciar la sílaba pronunciaremos un tono diferente. Esta situación básicamente afecta a un solo tono, en particular al tono 3. Y es que podemos decir que el tono 3 casi nunca va a sonar como se supone que debería, según lo vimos en el video anterior. Es decir, con una tendencia descendente y luego ascendente en la escala del tono. Más bien, el tono 3 cambiará en función de la entonación de la sílaba que aparezca inmediatamente después. Existen entonces 3 reglas que nos indican cómo debe de sonar un tono 3 en función de la sílaba que le siga. Veamos, aquí podemos ver las 3 reglas del tono 3. Nótese que estamos suponiendo que la vocal A es una vocal cualquiera en una sílaba cualquiera. La regla 1 indica que cuando aparece un tono 3 seguido de un tono 1, 2, 4 o neutro, el tono 3 se modificará pronunciándose solo su pequeña parte descendente. A esto se le conoce como semi-tercer tono y se asemeja a un tono cuarto muy ligero y breve. Otra posibilidad más sencilla y válida es que de plano el tercer tono se pronuncie como tono neutral ligeramente grave, es decir, sin énfasis alguno. Ejemplos: 老师美国米饭我们 La regla 2 indica que cuando aparece un tono 3 seguido de otro tono 3, el primer tono 3 cambiará a tono 2. En cuanto al segundo tono 3, este se pronunciará con su entonación original de tono 3 si está al final de la frase, o se le aplicará la regla 1 si le sigue alguna otra sílaba. Ejemplos: 你好, 语法, 可以, 雨伞. La regla 3 es semejante a la regla 2 y nos indica que cuando tenemos un tono 3 seguido de otro tono 3, el cual viene seguido de otro tercer tono, es decir, 3 tonos 3 seguidos, entonces los primeros 2 tonos 3 cambiarán a tonos 2. En cuanto al tercer tono, este se pronunciará con su entonación original de tono 3 si está al final de la frase, o se le aplicará la regla 1 si le sigue otra sílaba. Ejemplos: 我很好, 展览馆, 买水果, 取款卡. En conclusión, el tono 3 solo se pronunciará completo con su entonación original cuando esté solo o al final de una frase, es decir, justo antes de una pausa al hablar. Mientras que cuando le siga otra sílaba cambiará a semitercer tono o tono neutral según las condiciones de la regla 1, o bien a tono 2 según las condiciones establecidas por las reglas 2 y 3. Pero los tonos 3 siempre se representarán en el pinyin con su forma gráfica original. El segundo tipo de cambio es el que acostumbramos a ajustar desde la misma escritura del pinyin. A diferencia del caso anterior en el que el ajuste se aplica a un tono en especial, el tono 3 en cualquier sílaba en la que se encuentre ese tono, el segundo tipo de cambio se aplica solo a ciertas palabras muy específicas. Los dos casos más importantes son el cambio del tono del número 1 y del adverbio de negación pu. En el caso del número 1, si lo buscamos en el diccionario, aparecerá como I con tono 1, que es su entonación original. Pero también podríamos encontrarlo en algunas palabras o frases con los tonos 2, 4 o incluso como tono 5 neutral. La razón de ello es que el tono número 1 también cambia en función de la entonación de la sílaba siguiente. Veamos las reglas que nos indican cómo cambia el tono del número 1. Aquí podemos ver las 3 reglas. El primer caso indica que cuando tenemos un número 1 seguido de una sílaba con tono 1, tono 2 o tono 3, el tono del número 1 cambiará a tono 4. Ejemplos: 一斤, 一瓶, 一点儿. Caso número 2.
cuando tenemos un número 1 seguido de una sílaba con tono 4 o tono neutral, el tono del número 1 cambiará a tono 2. Ejemplos: 一会儿, 一个. Caso número 3. Cuando aparece un verbo y luego el número 1 y luego otra vez el mismo verbo, como suele pasar con algunas frases muy particulares en chino, el tono del número 1 cambiará a tono neutral. Ejemplos: 看一看, 试一试. El caso del principal adverbio de negación, es decir, el equivalente más común en chino a la palabra no, es muy similar. Si lo buscamos en el diccionario, aparecerá como pu, con tono 4, que esta es su entonación original, pero también podríamos encontrarlo en algunas palabras o frases con los tonos 2 y tono quinto o tono neutral. La razón de ello es que el tono del adverbio de negación pu también cambia en función de la entonación de la sílaba siguiente. Veamos las reglas que nos indican cómo cambia el tono del adverbio no. Primeramente tenemos al adverbio pu, seguido de una sílaba de primero, segundo o tercer tono, donde esta sílaba conserva su tono original. Ejemplos: 不吃, 不来, 不买. En el segundo caso tenemos al adverbio pu, seguido de una sílaba de tono 4, donde el adverbio pu cambia a tono número 2. Ejemplos: 不是, 不在. Y en el tercer caso tenemos un verbo o adjetivo seguido del adverbio pu, más el mismo verbo o adjetivo repetida en una forma continua, donde este adverbio pierde su tono y queda en neutral. Ejemplos: 去不去, 好不好. Recordemos que en estos casos lo más correcto es escribir los tonos ya ajustados desde nuestra escritura del pinyin. Adicionalmente tenemos casos en los que también se hacen ajustes del tono original de la sílaba al tono que pudiera mostrar en una palabra, especialmente en las palabras bisilábicas. Los casos más comunes son cuando se repite 2 veces la misma sílaba para construir un término bisílabo manteniendo el sentido original del carácter. Los ejemplos más comunes son los términos en chino de algunos miembros de la familia. Veamos: 爸爸, 妈妈, 姐姐, 谢谢. Como podemos apreciar en términos bisilábicos, en los que simplemente se repite 2 veces el mismo carácter, la repetición de este, es decir, la segunda sílaba, cambiará su tono, cualquiera que éste sea, a tono quinto o neutro, pues esta ya no aporta nada nuevo o relevante a la palabra. Algo muy similar ocurre en términos bisílabos que se han vuelto palabras muy comunes, en las cuales la entonación de la segunda sílaba se vuelve innecesaria. Para identificar estas palabras no hay una regla en particular, pues el cambio de la segunda sílaba a tono neutral depende más de la costumbre y del uso. Así que al ir aprendiendo nuevas palabras hay que notar en cuales la segunda sílaba ya cambia en su uso común a tono 5. Por ejemplo, tenemos las palabras que originalmente se pronuncian 学生, como la palabra 学生, 认识, como la palabra 认识, 朋友, como 朋友, y por último 个, que se pronuncia 个. Bien, pues estas son las principales reglas que debemos conocer para hacer un uso correcto de los tonos del chino mandarín. Pueden parecer muchas y complicadas, pero con una práctica constante podemos llegar a dominarlas en un tiempo relativamente corto. Esto ha sido todo por este video, así que como siempre nos despedimos, no sin antes invitarte a suscribirte al canal si es que no lo has hecho, a activar las notificaciones y a compartir. También les animamos a comentar sobre los videos y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Hasta el próximo video. 再见。再见